para mí es clave que las personas sean sobre todo buenas personas. O sea, no contrato a nadie dentro de mi empresa que considere que no sea una buena persona. Si veo a gente, antes me nublaba un poco más con la parte de ser súper brillante, si considero que alguien es muy brillante, pero no me parece buena persona, no va a estar en Let's Be. Me costó muchísimo tomar la decisión, pero abandoné mi trabajo fijo, muy bien pagado y muy bien, por apostar por algo en lo que yo creía, que era este sector de influencer marketing. Para mí, la parte espiritual y la parte intuitiva es una parte muy potente de descubrimiento que para mí es la intuición, me lleva a una estrategia y la estrategia me lleva a un plan de acción con objetivo. Uno no puede ser lo que no es. Entonces, es lo que te digo, ¿no? Representar a un gamer conmigo, pues probablemente yo no le voy a poder dar un buen servicio. ¿A la novia de un gamer? Pues seguramente sí, ¿sabes? Entonces, porque la voy a entender mejor, porque sé qué cosas le preocupan como mujer, no sé si me estoy esperando bien. Sí. Bueno, pues bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy está con nosotros María Majón, a quien doy la bienvenida y dejo que os salude y se presente. Hola. ¿A dónde tengo que mirar? A mí. A ti todo el rato. Bueno, soy María Majón, tengo 34 años, me dedico al sector de influencer marketing, pero antes de dedicarme al sector de influencer marketing soy mujer, me encanta rodearme sobre todo de mujeres. Y me considero una workaholic muy humanista. Y mira, dedicándote un poco al sector del marketing, va encajando ya la primera pregunta. ¿Soñabas de pequeña dedicarte a este sector o tenías otros sueños? Siempre supe que quería ser empresaria. Siempre supe que me quería dedicar al sector. No sabía lo que era el marketing, pero sí me veía dentro del mundo de la comunicación, periodismo, enfocado sobre todo más probablemente en aquel entonces en moda o lujo o algo así. Entonces siempre lo tuve clarísimo. ¿Y recordarías un poco cuando llegó a tu vida el marketing o incluso el marketing de influencers? ¿Cuándo fue cuando lo descubriste y dijiste, pues por aquí quiero ir? 2007 Vale. abrí un blog de moda que se llamaba Living in Fashion y me gustaba escribir, me gustaba subir fotos, no sé si tanto el modelaje, probablemente porque en aquel momento era más fotografía, pero bueno, me lo pasaba súper bien con mis amigos, hacíamos fotos y empecé a adentrarme de forma autodidacta porque por aquel entonces tenía 16, 17 años, entonces pues de forma autodidacta a informarme mucho sobre el SEO, sobre el SEM, tácticas, es un poco sobre eso. Y siempre tuve muchísima curiosidad con Facebook, con blog, con Fotolog, o sea, me llamaba muchísimo la atención. Pues luego, si quieres, volvemos un poco a esa faceta un poco más creadora, pero ahora un poco por coger toda la foto, ¿nos podrías contar un poco cuál ha sido la formación que has cursado y más o menos te ha llevado hasta donde estás hoy? Vale, siempre lo cuento porque al final creo que de todo, tanto lo bueno como lo malo se aprende. Empecé estudiando turismo, no porque quisiese, sino porque se me daban bien los idiomas, entonces mis padres decidieron como, bueno, mi familia, decidieron como un poco, bueno, haz esto y luego ya hablamos de eso de la moda o de la comunicación de lo que hablas, que de momento a nosotros eso no nos convence. Claro, porque el blog lo empezaste antes de la uni. Sí, lo empecé justo periodo previo de la uni. Uni era en septiembre, pues imagínate como agosto, más o menos a la par, por ahí, o el año anterior, o por ahí el verano anterior, o algo así. Entonces, nada, estudié turismo. Pensaba que no me gustaba mucho porque no sabía que yo no iba por ese lado y sobre todo lo malo de cuando tienes las cosas muy claras es que tú ya lo tienes claro. O sea, da igual lo que te digan que tú sabes. Luego estudié publicidad y relaciones públicas. Hice una diplomatura superior en moda y lujo, en comunicación de moda y lujo, y después un MBA y obviamente me he ido formando todo el tiempo, no son como formaciones regladas oficiales, pero casi siempre estoy formándome. Y al haber estudiado tantas cosas y algunas igual un poco más inútiles para lo que haces ahora, ¿te arrepientes de algo? ¿Hubieras cambiado alguna cosa? ¿Hubieras simplificado más el camino de ir directamente ya hacia donde tú querías ir?
Pues mira, por ejemplo, la parte de turismo estaba muy enfocado también en empresas turísticas. Si yo pudiese volver atrás, me hubiera enfocado mucho. Publi me encanta, es algo que me encanta, pero mi carrera probablemente hubiese hecho administración y dirección de empresas con Publi, me gusta. Y algo también muy creativo también me gusta. Pero no me arrepiento absolutamente de nada porque turismo me dio la parte de contabilidad, la parte como era muy enfocada en empresas turísticas, aprendí mucho sobre negocio, aprendí mucho sobre contabilidad, mucho sobre marketing también, nociones de marketing, luego bueno, parte de historia y demás, pero que te da como unas tablas y demás, y no me arrepiento porque también yo accedí directamente con convenio y todo esto, luego hice Publi en 2 años, entonces en 2 años extra y ya está. Entonces no me arrepiento, no sentí ni que perdí el tiempo, pero también sentí que aprendí, y al final creo que es como la disciplina de, venga, vamos a meternos en materia. Y de toda esta etapa un poco más como estudiante, ¿has sacado algún aprendizaje que dijeras, ahora que tienes tu faceta un poco más como docente, que digas, mira, pues de esto he aprendido y no lo quiero hacer así, o esto me ha gustado como lo hacían mis profesores, quiero llevarlo yo también? Creo que hay que predicar con el ejemplo en todo en la vida, y creo que la gente estamos además ahora como tan expuestos a tanta información que creo que hay que ponerlo fácil. De hecho lo tengo tatuado en una regla de la vida, es un mantra mío dentro de los 500 que tengo, que es ponérselo fácil a la gente. Creo que hay que hacerlo más práctico, que hay que explicar muy sencillo las cosas y poner muchos ejemplos prácticos, hacer partícipes a los estudiantes también, bueno, los estudiantes o en general, cuando explicas cualquier cosa, ponerlo fácil a la gente y como muy práctico. Te diría que eso. Y ya saliendo un poco de toda tu carrera formativa y yendo un poco a tus primeros, bueno, y sacando un poco de la ecuación, que luego hablaremos de ella, esa faceta como creadora de contenido, tus primeros trabajos y un poco el recorrido hasta donde estás hoy. Pues mira, precisamente yo lo tenía claro. Yo quería irme, pues como he dicho antes, se me daban muy bien los idiomas, siempre ha sido algo que me ha llamado, soy muy internacional, me encanta viajar, me encanta el estilo de vida nómada, es muy abierta de mente, entonces yo quería vivir en Francia y yo como mi objetivo era vivir en Francia. Ahora te voy a explicar por qué estoy contándote esto. Cuando decidí estudiar publicidad, el lugar donde decidí estudiar publicidad tenía un convenio para poder hacer un Erasmus en Francia. Algo dentro de mí me dijo que no me tenía que marchar, yo ya tenía todo organizado el segundo año ya para irme, y gracias a no irme tuve la oportunidad de presentar un premio de un spot publicitario que hice, lo gané, la gente me vio, tuve un profesor que trabajaba aquí en Madrid, tenía unos puestos y demás, cosa que él había estado como evaluando un poco el progreso de los alumnos, quienes eran proactivos, hacían diferentes cosas, con la suerte de haberle llamado de algún modo la atención, así que me ofreció un puesto aquí en Madrid, y ese año combiné el último año de carrera con vivir en Madrid, pero estudiaba en Segovia, ¿vale? Entonces iba y venía, los fines de semana me ponía el día allí y estudiaba en televisión, trabajaba en televisión, y eso fue como una oportunidad para mí porque probablemente yo no hubiera venido a Madrid, y Madrid significó una apertura total a lo que vendría después, porque yo ya tenía mi blog. Cuando estudié el curso superior de moda, yo fui con el foco de me quiero meter dentro de este mundo, yo tengo mi blog y quiero centrarme en el mundo de la moda. No existía el influencer marketing, había 6 blogueras, no había más. Entonces era como, quiero entrar en el sector y vivir la experiencia, no del influencer marketing, sino de la moda. Y entonces, en este curso específico, yo mi foco, obviamente, es el aprendizaje, pero el foco para mí eran las prácticas extracurriculares. O sea, yo quería entrar y de ahí, pues yo trabajaba en la tele, pero a la vez estudiaba el fin de semana y aparte hacía mis prácticas en un showroom de moda ese primer año. Y claro, loquísimo y casi imposible vivir, pero y hay que sacrificar mucho, pero tenía claro un poco hacia dónde quería ir. Entonces, la formación me dio esa parte de esas oportunidades de adentrarme porque las supe aprovechar con la parte práctica, por decirlo de algún modo. Y bueno, si quieres ya continúa la historia un poco hasta donde te ha llevado hoy. ¿Dónde me ha llevado? Al final creo que tiene más que ver con la pasión, con las ganas. Cuando estamos aquí para hablar de marketing, pero yo soy muy pro de la parte empresarial, o sea, me gusta mucho hablar de la parte empresarial, es una de las cosas de estas que te dices, te dan gasolina, me gusta mucho. Entonces, ¿cómo llegar hasta ese momento? Yo creo que hay
una cosa que tiene que ver con la pasión. Cuando algo te gusta sobremanera, da igual que digan este sector de los influencers, bueno, en aquel momento era de las blogueras, no lo veo, esto no sé lo que es, esto no lo veo recorrido. No sé, algo dentro de ti te dice que eso te gusta y entonces cuando algo te apasiona no puedes dejar de hacerlo. Y cuando no puedes dejar de hacerlo, no sé si se llama tanto obsesión, pero podríamos decir que sí. Así que en mi periodo en el que trabajaba en televisión, estuve 8 años trabajando en Movistar Plus, fue maravillosa la experiencia, roté en diferentes equipos, desde equipo de contenidos hasta equipo de nuevo negocio, hasta equipo de publicidad durante los últimos años. Pedí una excedencia, tuve la oportunidad de montar un equipo de influencers de moda, de Instagramers de moda en aquel momento, y de hacer como un poco el equipo, y luego decidí regresar otra vez a la tele porque ese sitio no era mi lugar. Pero el trabajo me encantaba, me gustaba, sabía que era buena, que se me daba bien. Bueno, no sé si era... Sabía que más o menos se me daba bien, todavía no tenía un nivel de conciencia o de autoestima suficiente como para creer que yo valía lo suficiente. Pero si ellos confiaban en mí, pues yo tendría que confiar en mí. Volví a la tele y en ese periodo en la televisión tenía 2 representadas. Luego vino una tercera, una cuarta, una quinta, y ese fue como, ya, madre mía, qué cosas, ya no se puede estar tanto en la tele como en esto porque tengo que apostar por lo que más me guste. Y yo dentro de la tele sí que intentaba como, oye, hay que aprovechar que los presentadores también utilicen sus redes, hay que hacer más cosas y demás, pero en aquel momento pues no se veía todavía la proyección que podía igual tener, así que al final me costó muchísimo tomar la decisión, pero abandoné mi trabajo fijo, muy bien pagado y muy bien, por apostar por algo en lo que yo creía, que era este sector de influencer marketing. Y bueno, ahora volvemos un poco a este trabajo tuyo actual, pero en la parte del blog, ¿cómo fue que abandonaste un poco este perfil más de creadora de contenido, influencer? Bueno, al final las primeras bloggers son las que luego pasaron a ser influencers y tal, y pasaste como un poco a estar más detrás de, llamémoslo, de cámaras. ¿Cómo fue porque no te veías más delante de cámaras? ¿Fue porque te pareció que, como además valoras bastante el negocio, que había mucho más negocio detrás de cámaras? ¿O fue simplemente, bueno, pues azaroso? Nunca me hubiera imaginado, o sea, realmente no me hubiera imaginado lo que vendría después. Al final tú cuando estás en el día a día tampoco te ves, o sea, ahora estoy en una etapa en la que noto mucho el cariño de la gente, ayer mismo qué orgullo, cómo has conseguido tal, pero uno cuando está dentro es como que no te das cuenta de las cosas que van pasando, intentas como, te parece como que lo normalizas todo. Entonces hubo un momento en el que yo, claro, ahora todo el mundo entiende de esto, todo el mundo sabe cuántas personas no saben cómo se edita un vídeo, cuántas aplicaciones no hay para editar, pero en aquel entonces era en plan, no, esto es esto, significa esto tienes que hacer. Yo me daba cuenta que tenía muchísimo conocimiento en un tema en el que la gente, nadie sabía, o sea, yo me acuerdo cuando estaba haciendo fotos para mi blog, que me iba la gente por la calle y paraban, pero para preguntar, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué hacéis haciendo una foto en la calle? La gente alucinaba y decía, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? Y eso no pasa ahora, eso es lo más normal, todo el mundo va con su teléfono. Entonces, a mí no me importa tener exposición, pero no es algo que me guste. O sea, soy más de las que me gusta más la parte estratégica, estar detrás, o sea, también porque era muy insegura. Era extremadamente inseguro y era como que chocaba en plan, ¿cómo te expones físicamente, visualmente o lo que sea? Sí, luego, pero me gustaba, era una cosa rarísima, pero yo me gustaba más para otros. Entonces vi que había un filón ahí para ayudar a otras personas, que lo podías enseñar, sobre todo es que no tenían conocimiento, nadie sabía, y entonces era como muy fácil poder ayudarles. O sea, ¿tú quieres esto? Pues venga, vamos a hacerlo. Y sí, vi más oportunidad ahí. Pero tampoco llegué a pensar que tuviese la magnitud. Era más estas cosas que te muevan, como cuando te enamoras de alguien que dice, es que no es bueno para mí, pero te gusta y tú vas y no puedo parar. Pues esto me pasaba igual. Yo creía en eso y me gustaba. Y decidí más por el otro lado porque creía que había oportunidad. Y bueno, ese es el momento un poco... ahora se llama Let's Be Group, y en ese momento cuando empezaste se llamaba Let's Be Influenced, ¿no? Cuéntanos un poco lo que empezó siendo y lo que ahora es. Vale, no es que cambiese de nombre, sino que Let's Be Influence es uno de las verticales dentro del grupo de Let's Be Group. Mucho mejor explicado, sí. Let's Be Influence es una agencia de representación
que como motor principal está posicionar talento y hacer el talento. Creo que, y bueno, empoderar personas, sobre todo, no quiere decir que no hombres, pero sobre todo mujeres. Creo que también tiene que ver un poco en relación con quién es María Majó, pero al final Let's Be no es solamente María Majó. María Majó es una parte de creación de Let's Be, pero no es Let's Be, porque Let's Be es absolutamente toda la gente que pertenece a ese universo. Entonces, Let's Be Influence, la agencia de representación, donde ya te digo, tenemos talentos desde los 16 años hasta los 65 años, de todo tipo de verticales, más enfocado probablemente en lifestyle, pero hay algunos más tematizados en producción musical, en conciencia social, en espiritualidad, la astrología, moda, belleza. O sea, yo sé que ahora mismo nos tienen muy encasillados moda y belleza, chica joven. Sí es verdad que es un espíritu que nosotros tenemos, somos joviales, se dice así, ¿no? Juveniles o incluso los que somos más adultos dentro de la empresa, pero trabajamos todo tipo de edades y verticales y al final el punto es posicionar y hacer que la gente consiga tener su mayor potencial, en este caso dentro de las redes sociales, que para mí, tanto en los negocios como en las redes sociales, como en cualquier caso, creo que para tener éxito real hay que tener profesional, hay que tener éxito también personal. Claro. O sea, como que un equilibrio personal potente como para llegar luego al otro. Entonces, para mí, Let's Be es ayudar a la gente a través de todo lo que puedas, tanto personal como profesional. Y en cuanto a los perfiles, talentos, los has más o menos descrito y se ha visto un poco que son todos muy diversos, pero ¿crees que hay algo que los une? Es decir, que imaginémonos que es una familia, algo que tengan todos en común y que por eso todos estén donde están. Ahora te explico sobre esto. Let's Be, la agencia de representación, Let's Be Group, el grupo que compone todas las verticales. A día de hoy hay 4 y el año que viene va a salir la 5ª, que ya lo puedo contar. Sí, creo que la pregunta que estás haciendo va un poco qué nos une y al final son los valores. Creo que tenemos una calidad humana, no porque lo diga yo, sino porque nos lo resaltan mucho. Y cuando uno se siente seguro, se siente acompañado, siente, o sea, ciertos valores, creo que valores clave, compromiso. En el equipo no hay malos rollos, la gente se apoya, o sea, es como... Joder, me ha costado mucho tiempo darme cuenta de qué es necesario para esto, pero creo que desde hace 3 o 4 años descubrí cuál era el punto para que haya siempre un muy buen rollo en el equipo. Y desde entonces no está fallando, ¿sabes? Y que no puedes evitar que esto... Pero ¿Y puedes compartir ese secreto? Para mí es clave, sí, lo voy a compartir. Para mí es clave que las personas sean sobre todo buenas personas. O sea, no contrato a nadie dentro de mi empresa que considere que no sea una buena persona. Si veo a gente, antes me nublaba un poco más con la parte de ser súper brillante, si considero que alguien es muy brillante, pero no me parece buena persona, no va a estar en Let's Be. Prefiero renunciar a la brillantez, por decirlo de algún modo, o a la perspicacia o tal, que a esto. Me parece fundamental. Solamente quiero rodearme de gente buena, a nivel de valores honestos, comprometidos y con espíritu de lucha. O sea, somos una empresa que viene de abajo. O sea, yo no soy una tía que vengo de... Soy una chica normal, tampoco te voy a decir vengo de los barriadas de no sé qué, no. Normal, que todo se consigue con propósito, luchando, con objetivos y en equipo y ya está. Y luego generando confianza. Cuando tú a la gente tiene confianza y es capaz de decir cercanía. O sea, yo sé que la gente no tiene miedo de decirme las cosas. ¿Sabes? No me temen. Me dicen las cosas, entonces eso es un feedback positivo para mejorar y se les escucha. ¿Sabes? En plan... sí es verdad que también hay cosas negativas, nosotros somos perfectos, pero creo que viene un poco con esos valores, bondad, honestidad, no sé, como ver las personas. Es que al final se trata de ver quién es la persona que está ahí y confiar en él.
¿sabes? Y en cuanto a las verticales del grupo, que has mencionado que ahora son 4 y va a ser una quinta, si nos las pudieras describir cada una. Sí, tenemos Let's Be Influence, que es la parte de representación. Tenemos Dale Comunicación, que es toda la parte de comunicación, medios, gestión de crisis reputacional, a nivel pues, medios, ya digo, más probablemente tradicionales. Luego tenemos Let's Be Creatives, que es toda la parte creativa y de producción de eventos. Incluimos también las convocatorias, está branding, diseño, toda esta parte. Y luego la cuarta es Voy al ROI, que es donde hacemos exactamente lo mismo que hacemos con los perfiles, los cogemos, los potenciamos, porque no somos una agencia, o sea, podríamos serlo y no quiere decirte que no, que yo siempre lo digo, que si quiere venir aquí María Pombo, yo estaría feliz. Bueno, Marta Pombo, me encanta Marta Pombo, por ejemplo. Estaría súper feliz, pero creo que una de los puntos fuertes es que de verdad a lo largo del tiempo hemos demostrado que hemos hecho muchos talentos, de 0 a 100. Siempre digo como de 0 a 100 y lo hemos hecho durante muchos años. Entonces, con Voy al ROI lo que hacemos es lo mismo pero con las marcas, de 0 a 100. Entonces, proyectos grandísimos como empresaria, si solamente pienso como empresaria, digo, quiero tener a las marcas más top y demás, pero para mí también es un reto llevar a marcas de gente, me gusta mucho eso, la gente joven. Igual lo aprendí de mi primer jefe en Movistar, bueno, de este jefe en Movistar, que era como dar mucha oportunidad al joven, de que venga, vamos a ver cómo lo hacemos y ver cómo de 0 a 100 consigues que sea una marca que lo pete. Eso está genial. Entonces, lo mismo, empoderar a las marcas, todo el tema de gestión digital, incluso offline también, estrategia, creatividad, o sea, todo, incluye todo en la parte, tanto pues, para la parte del talento como para la parte de la marca. Y la quinta vertical no te la puedo adelantar, pero el año que viene. Creíamos que íbamos a conseguirlo este año. Tengo que admitir... Esta entrevista va a salir el año que viene, por si quieres... Vale, pues 2026 es el año de la quinta vertical de Let's Be. Vale. Y luego, por un lado, mencionabas un poco lo de ayudar a las marcas jóvenes. ¿Hay alguna cosa más en la que estén acotadas esas marcas en cuanto a nicho, sector, o simplemente buscáis marcas jóvenes con hambre y las intentáis ayudar? Hombre, tiene que ser también que más o menos encajes en valores con las marcas con las que representa. O sea, me refiero... yo soy de lo que te he dicho, que para mí la bondad es clave y que obviamente voy a conseguir las cosas que me propongo y las cosas que se propone el equipo, siempre se consiguen. Pero es mucho más fácil disparar y conseguir... O sea, hay gente que prefiere disparar y mira, me lo quito de encima y lo hago rápido. En Let's Be no. En Let's Be es un grupo en el que prefiero ir un poquito más despacio, aunque no, porque la paciencia me encantaría trabajarla, pero me encantaría tal, pero prefiero hacer las cosas bien, despacio, éticamente bien, porque ya me siento bien, yo me voy a la cama durmiendo tranquilísima. Entonces tiene que ser una marca que encaje en esos valores también. Y luego, tipo de marca donde realmente yo le puedo ayudar. O sea, más o menos en estrategias generales puedes encajar, pero por ejemplo, pues yo qué sé, pues el sector del gaming no es mi sector. Por lo tanto, te puedo montar y más, pero no lo conozco en profundidad como para poderte igual ayudar. Pero cualquier cosa más market, sí, consumo, coche, consumo, alimentación, sí, cosmética, cualquier vertical, moda, no sé, o sea, y me gusta mucho que sean como marcas, o sea, si puedo elegir, estas que son más innovadoras. Y como en tu papel un poco como CEO, supongo que al final, bueno, pues tienes que tener una visión más global de todo el grupo. Cuéntanos un poco esa parte, pero también cuéntanos si estás un poco más integrada en alguna de las verticales, ya sea porque le tengas más cariño, como puede ser la primera, o porque pues entiendas mejor el sector en el que está un poco anichada. Pues mira, sinceramente, creo que no sé si le pasa a todo el mundo, pero soltar el control es difícil. Soltar el control es como la parte que probablemente, no sé, como para un empresario su empresa es su hijo. O sea, para un empresario fundador, su empresa es su hijo. No es lo mismo ser CEO que ser fundador, porque ser CEO es una cosa y ser fundador es otra. Let's Be es una empresa que no está comprada por ningún fondo. Let's Be solamente tiene una única socia, que soy yo. No hay... O sea, el apoyo es el apoyo de las personas que lo formamos, pero ¿cómo te explico esto? No es lo mismo
sí, no es, siendo cuando uno es fundador, lo siente tan su hijo que cuesta mucho delegar. Y es algo que he ido consiguiendo con el tiempo. Entonces esto implica que quieras estar en todo, pero obviamente en todo no se está. Una de las mejores decisiones que he podido tomar probablemente ha sido tener coordinadores de equipo, estructurar todo mucho más, pero sí es verdad que me gusta estar al tanto de todo. Y esto es como lo que dicen, bueno, no sé si lo habrás escuchado, si la gente lo habrá escuchado, pero cuando dicen, no, es que los bares no funcionan si no está el jefe, es algo que dicen, si no está detrás, no. Esto yo creo, ¿puede funcionar? Sí, sí puede funcionar, pero si lo quieres funcionando óptimamente, que siempre esté en crecimiento, como es el caso de Let's Be, que no se quede atrás, porque esto es un sector que se actualiza muchísimo, yo creo que hay que estar pendiente. O sea, no quiero decir que ejecutes constantemente, pero hay que estar. Entonces, todas las verticales estoy. Obviamente hay algunas cosas que me motivan mucho más. Incluso me frustro un montón porque digo, que quiero hacer eso, me cago en la leche y no me puedo, ¿sabes? Pero estoy en todos los equipos. O sea, lo coordino todo. Y en la parte un poco de como agencia, al final estamos en un momento en el que hay muchísimas agencias, las hay más de nicho, las hay más especializadas en determinados sectores. Lo vuestro ya empieza a ser algo un poco más genérico, más global, más para dar muchos servicios. ¿Qué crees que hace buena a una agencia de verdad en un mercado un poco tan saturado y tan competido? Ser de los primeros es algo importante. O sea, no te voy a mentir. El mantenerse, el saber actualizarse o adaptarse al cambio. Creo que es importante entender bien el mercado, porque creo que hay agencias que no saben adaptarse a lo que viene, o hay desistimiento por parte de los fundadores, o hay cambios de manos. Entonces, al final, esas cosas afectan, eso es como todo. Y también hay muchas nuevas que lo hacen súper bien. Entonces, ¿cuál creo que es? A ver, las que están mucho más focalizadas en nicho tienen una oportunidad más grande, pero al final depende un poco el objetivo que tenga cada agencia. Entonces, es que depende mucho el objetivo de... Para mí, Let's Be es una agencia que cada vez va creciendo más, pero dentro hay sus subnichos y tiene como una estética clara, un tipo de perfil más o menos, aunque sea diverso, más o menos parecido, y es estratégico. O sea, es estratégico, porque al final siempre tengo una frase que es, uno no puede ser lo que no es. Entonces, es lo que te digo, no representar a un gamer conmigo, pues probablemente yo no le voy a poder dar un buen servicio. ¿A la novia de un gamer? Pues seguramente sí, ¿sabes? Entonces, porque la voy a entender mejor, porque sé qué cosas le preocupan como mujer. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te entiendo. Sí, entonces, básicamente eso. ¿Qué le hace? Pues el posicionamiento. Si eres de los primeros también, ver las oportunidades constantes y adaptarse al cambio. Saber adaptarse. Y adelantarse a lo que viene. Y en la parte un poco de, en cuanto, bueno, a las redes, hemos visto un poco cómo cada vez se han complejizado más, los algoritmos son más despiadados, e incluso ha venido, por ejemplo, en estas entrevistas mucha gente y me ha dicho que la labor de las agencias cada vez es más pedagógica y complicada porque tienen que explicarle al cliente que los números bajan, que el algoritmo cada vez se entiende menos, que si no metes dinero las cosas cuestan mucho en cuanto a apoyar un poco las campañas con publicidad y tal. Empieza a ser cada vez un poco, tú que has visto un poco cómo ha ido evolucionando todo el sector, cada vez un poco todo más complicado y requiere una adaptabilidad mayor. A ver, hay mucha más competencia. Ha habido, a nivel de datos de inversión publicitaria este último año, no ha crecido habitualmente. Nosotros como empresa lo hemos superado y hemos crecido muchísimo, pero sí es verdad que a nivel publicitario, en la parte concreta de redes sociales, no ha crecido y es normal, porque era un sector nuevo, despunta 400.000% de crecimiento porque no había antes y es normal que el crecimiento ahora sea más sostenido. ¿Qué implica esto? Que haya una mayor cantidad de personas, o sea, es un sector servicios, supuestamente parecía bastante sencillo gestionar todo esto, ahí entran como muchísimas más agencias, pero muchos más creadores, pero ¿qué pasa? Que también hay mucha más oportunidad,
porque al final el influencer marketing llegó para democratizar de alguna manera esos presupuestos tan millonísimos. Vengo de televisión, yo sé los presupuestos que se manejaban ahí, entonces democratizo y veo una parte súper cercana de una persona que puedo ser yo, que ha conseguido cosas porque de 0 a 100, entonces es como, yo también puedo ser, confío en él, coño. Entonces, ¿qué implica esto? Que, joder, que el restaurante o la cadena de restaurantes que tiene 5 restaurantes, que es familiar, puede permitirse hacer campañas de influencer marketing. Por lo tanto, sí, hay más competencia, sí es más difícil, pero también hay más mercado, ¿vale? Y adicionalmente, a ver, hay estrategias y está cambiando el mercado bastante, pero yo creo que sí que hay recorrido para todos y a nivel de datos con los talentos tenemos que tener claros, yo no me puedo, hoy mismo se le decía a un cliente, yo no puedo solamente justificar un CPM o un CPV, porque al final el talento es una persona que se ha trabajado de su imagen, que tú te quieres vincular a él por un brand affinity, por la afinidad que tiene, los valores que tiene esta persona. Entonces, no es solamente, o sea, ¿qué hace que te crea tu audiencia? Por ejemplo, una médica, me está viniendo a la cabeza una influencer médica que lo está haciendo súper bien. Médica, explica, muy sencillo, muy fácil para todos. Esta chica, coño, no la estás contratando solamente por las views, la estás contratando porque es una persona que es médica, que te lo por está su explicando. autoridad, ¿no? Su autoridad, sí, exacto, por el posicionamiento, porque, joder, confías en ella, por 10 años de estudio de medicina, o sea, y luego el posicionamiento que, pues, en medios o lo que sea, que le ha costado su tiempo y su esfuerzo. Entonces, eso hay que hablarlo con el cliente. O sea, ok, si tú quieres solamente datos, haz una campaña de paid media. Pero ya está, haz un Google Ads, un Instagram Ads y ya está. Pero tú al final quieres otra cosa para que confíen en ti y te compren. Porque tengo una frase que siempre digo, no te pueden comprar. Bueno, sí, la frase es más o menos, ¿tú en quién confías más? ¿En mí, que me acabas de conocer? No voy a hablar de influencer marketing, pero para recomendarte, yo qué sé, un teléfono, o a tu madre que le encantan los teléfonos, que siempre está probando teléfonos y además es tu madre, que confías en ella. Pues te lo dice tu madre, pero al día siguiente te lo dice tu prima y dices, ostras, ya me lo han dicho dos, que son personas en las que confío, yo me voy a comprar este teléfono. Entonces, esto es lo mismo en influencer marketing. O sea, ¿en quién vas a confiar? ¿En esa persona que tiene coherencia en las redes o en una campaña de paid que sabes directamente que están metiendo una campaña de paid? ¿Me explico? El influencer marketing es más que eso, es generar confianza. Y precisamente, hilándolo un poco con las marcas, a los influencers también les ha pasado más o menos lo mismo. O sea, el mercado más competido, los algoritmos cada vez más complejos. Entonces, hemos visto como muchos pues han bajado sus números, incluso ya se han podido ver algunos perfiles como han tenido que ir perdiendo, no vamos a decir desaparecer, porque todavía igual no hemos llegado al punto en el que desaparecen muchos, pero sí perdiendo importancia incluso frente a otros más jóvenes o que vienen pisando más fuerte. ¿Cómo se lleva esto cuando tienes que gestionar talentos desde la parte también un poco emocional y humana, estando cercana a ellos? Entender perfecta esto, pero esto no pasa ahora en el influencer marketing, esto ha pasado toda la vida. Hace 15 años era Naomi Campbell, o 20, y ahora es otra. O sea, esto es toda la vida y va a seguir pasando. En mi generación era Andrea Duro y ahora es, yo qué sé, vale, Rosalía está petándolo y ahora lo peta. Pero, ¿qué pasa con Métrica, que lo está petando ahora? ¿Sabes? Claro. ¿Quiere decir que Rosalía o que yo que sé, que las anteriores no fuesen la leche y que no son maravillosas e increíbles? Sí, lo son. Lo que pasa es que también viene gente nueva. Entonces hay que entender que esto puede pasar y trabajar con ellos, que puede pasar. También te digo, cuando uno sabe anticiparse a lo que viene y adaptarse a lo que viene, tú tienes posibilidad de seguir trabajando. Y también vas cambiando en las fases. No, yo no pretendo, y ni soy exactamente la misma empresaria que empezó hace X años que ahora. Mis objetivos son diferentes ahora que los que tenía hace 5 años. Igual ya quieres aprovechar esa fama para crear negocios, quieres utilizar esa autoridad para influir en otras personas. O sea, hay 1000 opciones. O sea, al final yo también tengo otro mantra, que significa ver lo bonito, que es todo lo que veas, en función de cómo lo ves, condiciona cómo va a ser. O sea, yo he decidido ver la oportunidad. Para mí hoy estar aquí es una oportunidad increíble. O sea, ya simplemente por el hecho de tener esta conversación y nutrirnos nosotros dos, ya me parece que es la leche. Igual otro es como, mañana tengo una ponencia, no tengo tiempo.
¿Me explico? Claro. Creo que tiene mucho que ver con eso. Y por la parte un poco cuando hablabas de captar talentos y pasarlos de 0 a 100, más allá igual de bueno, que la has mencionado bastantes veces, un poco la parte más humana, y bueno, que ha quedado un poco claro con qué clase de gente trabajas, etcétera, etcétera. Yendo un poco más a la parte profesional, ¿qué clase de talentos o de características son en las que te fijas, sobre todo cuando vas a intentar captar un talento que todavía es muy incipiente y igual todavía no se nota tanto, no se puede apreciar con números o con seguidores? Vale, que tiene que tener unas cualidades. No lo ves a veces, yo más o menos lo percibo, pero en una conversación ya lo ves. Para mí las cualidades son que comunique bien, básica, y luego creatividad, aunque no es imprescindible, adaptación al cambio, ser constante, es súper importante, ser súper constante, tener capacidad de escucha. También me parece súper importante, pues si vas a trabajar con un equipo y entender, escucha no solamente tu equipo, sino la audiencia, lo que hay, ser curioso. O sea, creo que hay como varias características que te implican, y ser ambicioso también, ser pasional, ambicioso. O sea, no veo ningún talento, o sea, los talentos que despuntan, porque son como súper autoexigentes con ellos mismos, son súper, ya te digo, ambiciosos extremos, o sea, son quisquillosos y son, o sea, pero me parece bien. O sea, al final, por eso te superas, porque estás como intentando. Entonces, si ves que tienes esas cualidades, dices, sí, trabajador, muy trabajador. Entonces, no quiere decir que ser constante y demás, si no tienes la parte de ser trabajador y de ver las cosas distintas y demás. No, porque puede ser por un periodo, pero luego se agota. Entonces, tiene que tener esa parte de adaptarse al cambio, a mí me parece, para perdurar, por ejemplo, me parece importante. Y mencionas un poco la parte de perdurar. A medida que se ha ido complejizando un poco el sector, ¿has visto cómo muchos creadores han tenido que, una de dos, o a ir ellos profesionalizándose y dándose cuenta de que cada vez había que trabajar más duro y que todo era más difícil? Porque sí que sabemos que un poco al principio de los tiempos, pues mucha gente llegó ahí de forma mucho más sencilla, porque era un océano totalmente azul en el que a nada que tocaras 2-3 botones lo conseguías, pero todo se fue complejizando. ¿Has visto cómo muchos han tenido que, una de dos, o acabar muriendo o darse cuenta de que las cosas se ponían complicadas y cada vez había que trabajar más duro? Creo que es a veces sí que hay que trabajar duro, pero creo que tiene que ver con encontrar quién eres tú de verdad y qué tienes tú para ofrecer. Porque en este sector, si de verdad sienten que lo que les dices les aporta de verdad, se queda. O sea, tú sigues a alguien y esa persona realmente te está enseñando algo que tú quieres aprender, que tú quieres saber. Sobre todo ya no hablo en entretenimiento, porque al final el sector más en la parte de entretenimiento, humor y demás, es un poco más identificación, pasar el tiempo y estamos hablando de otra cosa. Pero más en otro ¿sabes? En otro nicho, te diría, o sea, lo que tú quieres, bueno, cuéntamelo tú, podemos hacer ejemplo contigo, pero tú te quedas donde realmente tú sientes que te aporta. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú solo hablas de ti y no enseñas nada que pueda ayudar a los demás, y lo que servía hace 2 años ya no sirve ahora. Entonces tienes que adaptarte. Y creo que va con ser tú, porque hay gente que intenta hacer cosas que no son ellos, simplemente por replicar lo que funciona o lo que no funciona. Entonces eso no es como si yo intentase, yo qué sé, ser jugador, no, ser de manualidades, hacer algo de manualidades. Pues no. O sea, se me da fatal, porque no tengo paciencia y de verdad, no, ¿cómo montar? No, o sea, no, porque no soy yo, se nota, la gente no confía en ti, es como, ¿esta qué hace? Y en cuanto al tamaño del sector, ¿crees que todavía, a ver, te lo voy a intentar matizar para que lo entiendas, que caben más creadores, influencers, talentos dentro de que no tengan que salir otros, o que cada uno de nosotros como personas ya seguimos a tal número de creadores, influencers, talentos, que ya llega un momento que tenemos que, no voy a decir dejar de seguir, porque casi nunca utilizamos ese botón, pero bueno, el algoritmo al final nos invisibiliza a quien ya no le prestamos atención y nos enseña a otros, y como que para que sigan entrando nuevos talentos tienen que salir otros, porque ya hemos llegado al límite de las personas más o menos con las que podemos conectar.
No considero que tengan, o sea, me refiero, creo que como todo en la vida, de repente a lo que te interesaba antes ahora ya no te interesa y tienes otros intereses porque igual ya los has aprendido o porque tienes otras vicisitudes en tu vida y necesitas aprender otro tipo de cosas, por lo tanto te interesas en otro. Yo creo que hay mercado, o sea, de momento creo que es un mercado que va a seguir creciendo porque como te digo, está bastante democratizado, accesible para los negocios, sabes que no quiere decir que sea todo, porque hay gente que piensa, yo me monto una marca, envío o hago 4 campañas de paid media con influencers y ya está. No. O sea, crear un negocio y crear una marca es mucho más que llegar a eso y hay que hacerlo inteligentemente y con una estrategia. Pero creo que hay momentos para cada uno. He tenido talentos que un año estaban así, al siguiente bajaban y de repente otra vez o sea, son momentos, o sea, como un talento va a despuntar un año en el que lo ha dejado con su novio y está súper mal y no tiene cabeza para nada más. Su cabeza solamente está pensando en lo triste que está y en lo mal que está. ¿Y qué pasa? ¿Que le das la espalda porque ese año no? Pues no. ¿Sabes? Porque si yo estuviese mal porque eso, me gustaría que me estuviesen acompañando. Entonces, creo que son etapas, que el sector no va a crecer con la misma rapidez, pero todavía hay crecimiento. Que es un sector para los creadores súper interesante, o sea, para la gente que quiera tener un poquito de libertad, un sector muy atractivo. Hablo como creador. O sea, para las madres, que no me quiero yo imaginar, yo no soy madre todavía, pero no quiero, o sea, yo, por mis amigas que veo, o sea, son todas funcionarias, porque, vamos, como trabajes en publicidad o seas empresario, yo no sé cómo se puede uno organizar para ser madre. O sea, creo que son etapas y demás, pero yo no soy de esas empresarias que tienen miedo a que esto va a dejar de crecer y que la competencia... No, o sea, yo creo que hay oportunidad. Es que pienso que hay muchísima oportunidad, pero es que saber ver dónde está. Y en anteriores entrevistas, hablando con gente del sector, me comentaban mucho que existe una tendencia por parte de algunas agencias a... Ellos decían, entre comillas, robar talentos, intentar ir un poco a por talentos igual que en ese momento son atractivos, son interesantes porque están trabajando con muchas marcas, etcétera, etcétera. No sé si tú sientes que también ocurre y si sientes que eso pasa, ¿cómo te blindas ante ellos y que cómo, digamos, cuidas a tus talentos para evitar esto? Si alguien se quiere... Esto es como el novio que te quiere dejar. Si alguien te quiere dejar porque ya no siente lo mismo, porque hay un chico, una chica más guapa que cada día está ahí, el primer día igual no le hace caso, el segundo día no le hace caso, pero yo qué sé, le pillas un día que está un poco flojo, porque yo qué sé, igual el tercer día le hace caso. ¿Qué pasa? Que esto está en los valores de esas personas que saben que tienen novia, ¿sabes? O sea... yo qué sé, yo por ejemplo, si sé que alguien tiene novia, pues intento, o sea, novia, no intentaría ir, porque al final eso me va a complicar la vida y tal, pero bueno, hay gente que todo le vale. Te diría, y no quiere decir que no me haya equivocado en el momento, porque puedes igual, o otras personas que lo hayan podido hacer por error, pero yo creo que ya estamos en un punto de madurez del sector donde eso no está bien, ¿sabes? Pero hoy mismo una llamada, pero con trabajadores, oye, que sabes que me llamaron para que robar este cliente, para que no sé qué, porque no, o sea, aquí nos enteramos todos de todo y sabemos cómo todo. Entonces, lo que te digo, cuando uno, lo que te decía antes, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien, con el otro, con uno mismo, ya está. ¿Cómo te blindas frente a eso? Hay maneras, imagínate, contractuales, de fidelización, hay formas. Pero yo soy de las que piensa que si uno se quiere marchar, tu novia te quiere dejar y vas a estar un año manteniéndolo, tú frustrado porque la novia tal, llorando que le pasa a esta, que no le pasa a esta, que no sé qué. O sea, a tomar por saco. O sea, sinceramente ya creo que depende un poco del punto de madurez que tengas tú y ya está. Y también un poco en cómo esté tú. Hay veces que igual te toca tragarte y aguantar un poco por cómo está tu negocio y otras veces que no. Pero yo creo que al final es que como yo soy muy energética y espiritual y muy humanística, como te he dicho y tal, y pienso que lo que está para ti viene y lo que no está tampoco, también soy de las que las buscan, las oportunidades, pero no puedes evitar lo que esa persona quiera o tal. Lo único que puedes hacer, como siempre, otro mantra, da siempre lo mejor de ti.
Siempre. Si estás, por ejemplo, por la mañana estás con muchísima energía, pues podrás dar un 100%. Por la tarde estás que has jugado 5 partidos de fútbol y no te puedes menear, pues en vez de sobre un 100 podrás dar por un 20%. Pues da el 20%. Siempre da lo mejor de ti. Y ya está. Y actuando de buena fe. Y el talento, o el trabajador, o la persona que sea, o lo acepta o no lo acepta. O igual no es suficiente porque él no quiere eso. Y ya está. Claro. Y la parte un poco de estos talentos, al final, la relación de la CEO del grupo con ellos, al final, por una parte, son sus un poco sus trabajadores, pero también son un poco su producto. Entonces no sé si tu relación es meramente profesional, si puedes tener alguna con algunos más, con algunos menos, evidentemente, pero amistad, no sé un poco qué tipo de relación tienes con ellos. Sufrí mucho por este tema en el pasado, con una persona que quería mucho. No lo voy a pensar ni siquiera, porque si no, lloro. Pero lo pasé mal. Entiendo que las circunstancias cambian, los círculos somos de quien nos rodeamos. Y al final, cuando te rodeas con X personas o otras personas, pues cambiar de opinión en función de lo que esas personas te influyen. ¿Vale? Entonces, al final, se pueden dar ese tipo de relaciones, se pueden dar amistades, y hay, como en todo, gente con la que conectas muchísimo más y gente con la que conectas muchísimo menos. Yo, en mi caso, por lo que me dicen, la gente más o menos conecta conmigo, y yo intento, lo que te digo, siempre dar lo mejor de mí. Lo que pasa que es difícil, porque cuando te vinculas mucho emocionalmente con alguien, luego, si eso no sale bien o no funciona, desprenderse es doloroso. Entonces intento... Es que no puedo decirte que sea el mismo caso para todo el mundo, porque hay personas que dices, es que es como si fuese mi hermana, no puedo evitarlo. Claro. Es que me sale solo, y tampoco puedo protegerme constantemente, ¿sabes? Esto es como vuelvo a la metáfora de los novios, pero esto es como, sí, como el que le han hecho de mis amigas de Málaga, que yo tengo muchas, que les han hecho, joder, unos cabrones que flipas, y claro, dice María, es que yo ya no quiero más, yo no sé qué, digo, tía, pero es que no puede ser así, o sea, me refiero, tienes que abrirte y no te puedes proteger, o sea, si no vas a estar solterona toda tu vida, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, o sea, no puedes cerrarte, pero hay personas con las que tengo una amistad increíble, y hay otras personas, pues bueno, que son más parte profesional. Y bueno, hablando un poco más del sector, además he visto que bueno, has representado a España en la UNESCO, formas parte de APIDE. Se habla mucho de la profesionalización del sector. ¿Tú en qué momento de salud crees o de profesionalización ves ahora mismo al sector? Bueno, esto está grabándose en 2025, pero podemos hablar ya porque saldrá en 2026. Perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, sí, no te preocupes. O sea, ¿cuál es la pregunta exacta? Que como a nivel de profesionalización, a nivel de salud, ¿en qué estado ves al sector ahora mismo? Yo creo que está un poquito saturado, pero yo veo la oportunidad. Es lo que te digo. Yo sé que mis compañeros, muchos y muchas conversaciones es que veo mucha dificultad de crecimiento, hay muchas, no sé, Let's Be es una empresa que ha querido ser comprada varias veces, yo creo que todavía hay margen de crecimiento. Es que todo depende de las oportunidades que veas. Nivel de salud, saturación, pero no está enfermo. Es un sector atractivo, las marcas quieren invertir, la gente quiere ser influencer. O sea, ¿cuál es el problema? Gente que quiere ser influencer, gente que quiere invertir. Vamos a enseñarle a esta gente cómo se consigue, y vamos a ponerles en contacto con estas marcas, y vamos a hacer unas estrategias que te mueres para tener a los mejores influx, para tener a las mejores marcas para los influx. Y en cuanto a la regulación, ¿crees que está siendo acertada? ¿Crees que todavía queda mucho trabajo por hacer, por entender el sector? Que viene un poco más de la publicidad y de otros formatos, de otros medios, y se ha adaptado de una forma que no entienden todavía el sector. No sé cómo ves toda esta parte. Toca... creo que... a ver, ¿cómo contesto yo a esto? Se va a legislar. Es el foco tanto de Europa como de España. Se va a legislar.
porque bueno, hay que regularizarlo y no me parece mal que se regularice. Pero sí que hay, y es muy difícil cuadrarlo todo, pero sí que hay como incongruencias entre unas partes y las otras y quedan muchísimas dudas por resolver. Y ya digo, nosotros o yo, que formo parte de APIDE y que puedo tener un poquito con mis compañeros, un poquito más de información y tener más acceso a esta gente para que nos lo digan de primera mano, y aún así a veces surgen dudas de cómo se tienen que hacer las cosas, pues no sé, o sea, creo que hay que simplificar, por lo que digo, ponérselo fácil, simplificar las cosas para que a todo el mundo le quede muy claro y ya está. Regularlo, 100% creo que es necesario regularlo, porque la gente también necesita y merece saber qué es publicitario y qué no. Hasta un punto de vista en el que un evento sea publicitario, pues que te diga, o un regalo sea publicitario. Yo entiendo que hay que o sea, es que joder, son creadores, y los creadores, sobre todo más, por ejemplo, de recomendaciones, planes, restaurantes, moda, belleza, necesitan esos productos para probarlos, testearlos, ver si funciona, si no funciona. Por lo tanto, ¿es materia publicitaria? No, es un contenido orgánico. Es como las periodistas a las que se les envían productos para que los testeen y los que les gusten lo saquen o no lo saquen en sus medios. Al final, no es todo publicitario. Entonces, bueno, es la decisión que se ha tenido y que se ha tomado y la vamos a respetar, obviamente, desde Let's Be. La vamos a respetar y ya antes de que saliese hemos sido súper cautos informando sobre esto, y el día 1 que se publicó, que todavía no, o sea, que hubo como una reunión con agencias explicándonos todo esto ya fue como mayo-junio del 2025. Nosotros en el Let's Be ya informamos a nuestros talentos, montamos una reunión interna, o sea, y avisamos de la importancia que tenía. Y que haya pues zonas donde la ley pues igual genera incongruencias o vacíos, como tú mencionabas antes, que no se sabe muy bien qué hay que hacer, que no. A nivel negocio, en el trato con las marcas, genera un poco de inestabilidad, un poco de ruido que no ayuda, pues quizás a alcanzar esa madurez necesaria, sobre todo para eso, para que se traduzca en negocio y en estabilidad. Yo te diría que al principio, pues como en todo, cuando hay un periodo de cambio y de adaptación, pues cuando hay un periodo de cambio y un periodo de adaptación. Entonces, este periodo de adaptación pues lleva su tiempo y hay que ver cómo evoluciona y demás. Y obviamente se nos hacen muchas consultas desde el cliente, desde el talento, nos preguntan mucho cómo hay que hacer y demás. Nuestro punto es informar lo máximo posible. Además, la responsabilidad por la nueva normativa es compartida, tanto para el influencer como para las agencias, como para las marcas. Por lo tanto, esto es complicado, porque si de repente viene un influencer y te dice no me sale de las narices, que no lo quiero poner, y los hay, que te dicen que no lo quieren poner, y tú tienes que luchar para que lo ponga, y al final hay que lucharlo, y la responsabilidad es compartida. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que detectarlo. Nosotros estamos súper pendientes, utilizamos tecnología para revisar, lo medimos, es como esto no está bien, hay que poner hay que estar pendientes. Y con el cliente lo mismo, todos los briefings, normativa informativa, hay que informar. Y a nivel redes sociales, hay como dos corrientes de opinión, que por un lado están los responsables de las redes sociales, que dicen que indicar que algún contenido es publicitario o tal no afecta en nada al algoritmo, y luego hay mucho creador, muchas personas responsables de agencia que dicen que es todo lo contrario, que sí afecta, y que incluso ya más que nada la mayoría quieren que se indique que algo es publicitario, pero les fastidia un poco que las redes sociales aprovechen eso un poco para bajar el alcance de ese contenido. No sé cuál es un poco tu opinión al respecto de esto. Sí, que es tal cual. Obviamente estratégicamente, si yo fuese la red social también lo haría. Me refiero, yo quiero que inviertas que hagas tus campañas publicitarias en mi plataforma. Entonces te voy a bajar el alcance para que tú puedas invertir en mi plataforma. Desde las redes sociales, no en todas, en algunas sí que nos han dicho, ay, esto no ni lo sabíamos, eso nosotros no lo hacemos. No lo sé, pero yo lo que te puedo decir es que en las campañas publicitarias, y también podría tener sentido, porque al final dentro de una campaña publicitaria pues deja de tener tanto interés para la audiencia. Al final creo que puede ser
Pues bueno, hay alguna plataforma en concreto sí que puede tener esa tendencia, que sabemos, yo creo que tú y yo sabemos qué plataforma tiene más tendencia en relación a eso, pero también tiene que ver con el tipo de contenido que tengas. Si sales con tu tacita de esta marca que me está y sales así enseñándola, hola, soy María, te enseño mi taza, pues obviamente el señor va a decir, toma por saco, la que te sigue, yo no quiero que me enseñes tu taza, que tú no hablas de tazas, tú hablas de lo que hables, ¿sabes? Entonces hay que ver un poco cómo está ese contenido hecho, así que ni tanto ni tampoco. Y en cuanto un poco a la evolución de las redes sociales, que hemos visto como un poco, por ejemplo, Twitter cada vez, sobre todo, más por la parte de las marcas, más que por la parte, porque sí que sigue habiendo mucha gente creando contenido, ha muerto bastante, vemos como TikTok, bueno, pues ha ido creciendo cada vez más y ya está mucho más cerca de Instagram. Si tuvieras un poco, tú que tienes muchísimos más datos, muchísimo más contacto con mucha gente del sector, si tuvieses un poco que vaticinar un poco cómo ves el futuro en cuanto a las redes sociales, ¿qué nos podrías contar? Me lo reservo, porque la competencia es muy, muy fuerte, pero tengo claridad sobre eso. Vale. O sea, hace un par de tiempo, probablemente un año o tal, pues dudaba, ves tendencias. Mucha gente cuando haces este tipo de pregunta te habla de el futuro es esto, y en plan, no, esto es el presente, nena. Para mí es o sea, yo sí que veo dos puntos clave, más allá de lo que ya está ocurriendo, pero me lo tengo que reservar. Y por la parte un poco más de la parte empresarial, por cambiar un poco de tema, que además has dicho que te gusta mucho, es verdad que esto es un podcast de marketing, pero sí que me gustaría que nos contases un poco así los mayores aprendizajes que has sacado a lo largo de tu carrera un poco más empresarial y que creas que pueden ser interesantes o accionables para gente que, bueno, pues que en determinado momento pues llega a tener un negocio o se encuentre con una situación como te encontraste tú, un poco que el mercado te fue llevando a ello. Aceptar que los primeros años son muy complicados, que implican un nivel de pues bueno, complicados o no, si tienes mucha pasión vas a poder llevarlo a cabo, pero son súper sacrificados, no familia, no amigos, o sea, yo he llegado a un momento en el que mis amigos ya no me llamaban, obviamente era en plan, compras un viaje no vienes, hay una cena no vienes, o sea, ya es como, ya no, o sea, ya no te voy a llamar, y yo decía, ¿por qué no me llaman? Pues María, te amamos, pero es que no te vamos a llamar porque no vienes, o sea, ya llama tú cuando... Y era así, o sea, y a día de hoy sigue pasando, pero menos porque priorizo muchas más cosas aparte del negocio y he entendido que la felicidad es, o sea, que el estar bien en general es un equilibrio. Entonces, cosas que he aprendido a nivel empresarial. Time to market, súper importante, hacerlo antes que cualquier otra persona, la rapidez, ver la oportunidad en el océano azul, contratar buenas personas y proactivas, con los valores por encima de todo, que vayan con lo mismo, las capacidades o que no sepan exactamente lo mismo que tú y que ellos sepan otra cosa, eso no importa, o sea, al final te nutres, a ti se te da súper bien editar y a mí se me da súper bien vender, venga, pues ya está, pero los dos tenemos una ética y unos valores y una forma de ver la vida parecida. Para mí la libertad es clave. No puedo, o sea, es que es un valor como clave, ¿sabes? Entonces, para mí eso es importante. Entonces, en empresa, confiar en tu gente, bondad, time to market, que es como, sí, ser rápido a la hora de actuar, océanos azules, nicho, y saber que, bueno, es que hay tantas cosas que te diría, el descanso, como empresario, saber que hay que parar también. Porque dormir también, ¿no? Sí, pero el descanso, cuando hablo de descanso es en plan, ayer estaba con una influ por la noche y me decía, es que no me están llegando las ideas, no sé qué, digo, ya, es que necesitas desconectar. Necesitas 4 días de irte a yo qué sé, con tu novio a pasártelo genial y en 4 días te va a venir la idea el cuarto día cuando estés súper descansada. Porque nos pensamos que estando en el bucle, nos va a venir las ideas y no, estás súper estresado, sin descansar, no has tenido ese momento de aburrirte o de desconectar de verdad y es súper importante tenerlo. Entonces, eres mucho más eficiente y creativo en los momentos en los que te permites descansar. Entonces creo que es importante para un empresario también.
esa parte. Y luego no olvidarse de la comunicación. Creo que la comunicación es un punto de la parte y a mí me cuesta esa supervisión a veces, como que la delego demasiado, pero creo que la comunicación es importante, la parte sí, pública de las empresas. Y en cuanto a la inteligencia artificial, que al final ahora mismo estamos viendo como, bueno, está entrando con mucha fuerza, la gente más negativa dice que nos va a quitar el trabajo a todos. Luego, por ejemplo, podemos ver como dentro del marketing sí que es uno de los sectores quizás más amenazados. No sé un poco cuál es tu opinión al respecto y también incluso un poco cómo la tenéis integrada dentro del SB Group. No me parece que sea nada negativo. Me parece que simplifica mucho la vida de la persona, hace los procesos más fáciles, más rápidos, te da guía, o sea que me parece maravilloso. Eso sí, falla bastante, o sea, creemos que lo que dice todo es certero y nos lo creemos todo y oye, no. Pero la tenemos integrada en varios puntos claves del negocio, o sea, lo tenemos integradísimo y para nada pienso que sea negativo. Y otra cosa que también está ahora muy de moda es la parte un poco de que los CEOs tienen que ser el primer influencer de su empresa, que tienen que tener marca personal, que tienen que crear contenido, que tienen que estar, bueno, intentar ir a entrevistas, como estás tú aquí ahora, sobre todo estar en LinkedIn, en el resto de redes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es un poco tu opinión al respecto de todo esto? Porque es más trabajo, es más responsabilidad, no sé un poco cómo lo ves. Pues creo que tenemos como, no sé si es tanto por una parte de imagen, yo nunca he sido una persona muy de, que no está bien que lo diga, pero de imagen, soy de esto lo que hay y ya está, lo que ves es lo que hay, ¿sabes? No me estoy haciendo, ¿sabes? No, es como que creo que es una parte importante y al final la parte de marketing, la parte de comunicar, la parte de la imagen, la marca personal, súper importante. Pero yo creo que, por ejemplo, yo tardé como... Nunca me enfoqué demasiado en eso. Yo creo que el año pasado empecé como un poco a... Creo que tenemos que darle un poco de caña a esto. Pero... Y, no la y en realidad me he dado cuenta de que la gente ha confiado mucho más precisamente por haberlo hecho. Y es como, joder, yo era la misma estando que sin estar, ¿sabes? Siendo yo y Let's Be, era lo mismo, no ha cambiado. Entonces, creo que sí que es importante. Pero te voy a decir por qué creo que es importante. Porque el que está por arriba indica cómo va a ser la estructura que viene por debajo. No quiere decir que todo el mundo sea igual, pero da muchas guías de lo que va a venir por debajo. Entonces, creo que si has ido consiguiendo cosas ido demostrando y enseñando quién eres, también por el conocimiento, por quién eres y demás, puedes inspirar mucho más a los que vienen por detrás. Entonces creo que no es tanto en mi caso, María quiere tal o no, es más, creo que hay una oportunidad gigante porque mi propósito de vida, mío personal, es ayudar a otras personas, sobre todo mujeres, ¿vale? Pero a otras personas me da igual que sean hombre o mujer, pero con las mujeres me encanta, es que no sé por qué, pero me encanta. A que consiguen ser súper felices y conseguir sus objetivos profesionales. O sea, es como, tío, tú no has visto la capacidad que tienes de hacer millones de cosas. ¿Cómo no lo estás aprovechando si realmente quieres hacerlo? Tú puedes estar siempre bien, si quieres, o sea, no siempre, en todos tenemos momentos, pero puedes ser tu mejor versión. Entonces, ese es mi propósito, enseñar a otras personas a hacerlo, que no quiere decir que yo no tenga mis momentos, que no me las sé todas, que da igual que el año pasado pensaba que me las sabía todas y de repente te llega una enfermedad o un no sé qué y dices, hostia, otra vez a luchar con esto, o con esta cosa nueva que no sé y dices, ostras, que yo que decía que me lo sabía todo y no me lo sé todo. Pero creo que tiene esa capacidad de la imagen, de demostrar, de inspirar a otras personas o a través de tu ejemplo. ¿Sabes? Que no conectarás con todo el mundo, pero sí que pueden como nutrirse de lo que tú has hecho y tú les puedes enseñar. Y en cuanto, mira, me estás narrando un poco tu gestión de tu marca personal y la veía una gestión como mucho más que va más por sentimiento que por estrategia. No sé si que le has dejado un hueco a la estrategia o digamos que los días que creas contenido es cuando te sientes inspirada, cuando crees que puedes aportar algo, o sí que también tienes en cuenta esa parte un poco más estratégica, que a veces es necesaria, pero quizás por tu forma de hacer las cosas o por no renunciar a quien tú eres, lo has dejado un poco más a esa parte un poco más sentimental. Nunca me he dado... No, te voy a decir, no es una parte sentimental, es una parte energética que dirás, es una locura.
Pero yo, o sea, y esto que voy a decir, la gente va a flipar en colores. Pero bueno, eso es lo que soy. Para mí, la parte espiritual y la parte intuitiva es una parte muy potente de descubrimiento que para mí es la intuición, me lleva a una estrategia y la estrategia me lleva a un plan de acción con objetivo. O sea, tengo el objetivo, trabajo la estrategia, pero no es una estrategia únicamente en lo que observo fuera, sino lo que veo dentro. Lo que o sea, para ti es sentimiento, para mí es intuición, que viene de otro lado. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo seres de luz, lo que tú quieras. Vale. La gente flipará bastante con esto, ¿vale? Pero no me ha fallado nunca. No me falla. Y estratégicamente sí hay una estrategia, pero a nivel personal más enfocada a la empresa. Probablemente no ha estado tan enfocada a María Majón porque no, en puntos clave que los quiero combinar con la parte de empresa. Porque si yo no tuviese una empresa, yo a día de hoy no creo que tuviese activas las redes sociales públicas. No creo que, o sea, mira lo que te estoy diciendo, que es como parece como contradictorio, pero creo que no me expondría tanto porque me gustaría proteger también, o sea, mi parte personal, por decirte de alguna manera. Entonces, hay puntos ¿no? A nivel de marca personal de en septiembre tengo este lanzamiento, en diciembre tengo esto, en febrero tengo esto y en esto. Esto quiero hacerlo, pero va en base a la empresa. Mi María Majón, a mí me da igual que la gente piense, yo sé lo que piensa, ¿sabes qué te digo? Entonces, no sé si... Y al final es que la gente se da cuenta de quién eres o quién no eres, en realidad, publiques más o publiques menos. Obviamente creo que es dentro de todo mi punto, a nivel de puntos de mejora, creo que debería trabajarlo más, pero creo que hay que saber priorizar y para mí ahora mi marca personal no es que no sea importante, pero tengo otras prioridades que van por delante de mostrarme a mí. Y precisamente un poco mencionabas la parte de que si no tuvieses una empresa, ahora mismo supongo que también hay una parte de que tú sabes mejor que la mayoría de la gente los riesgos, porque los verás de primera mano cada día, que tienes ponerse tanto. ¿Crees que todavía hay mucho desconocimiento por parte de mucha gente que igual ve como atractivo empezar a crear contenido, querer ser influencer y empieza incluso a exponerse y que no son conscientes de verdad de lo que esto conlleva, de los riesgos que va a tener a largo plazo y incluso que mucha gente está exponiéndose y quizás lo haga gratis porque al final en este proceso de intentar vivir de ello, de vender un poco su parte más humana, igual no lo alcanza y al final lo ha dado gratis, ha hecho un cambio gratuito, ¿no? Es que hay que ver un poco cuál es el objetivo de la persona que está detrás, porque no todo el mundo lo hace por dinero. Entonces, si tú lo haces por dinero y necesidad, es que es como, siempre vuelvo a estos temas, pero si tu tema es una necesidad económica, al final tú vas a hacer lo posible para conseguirlo. O si tu tema es... pero es que al final cuando uno trabaja, esto es una idea que yo tengo, cuando tú haces las cosas por dinero puedes más o menos conseguirlo, pero lo que hace que llegue el dinero es la pasión que tienes y las ganas que tienes de que eso llegue. Muy buen punto. No creo que haya un empresario exitoso de verdad, de mantenimiento y de largo plazo, que empezase a hacer las cosas porque quería ser millonario. Obviamente la necesidad te hace, pero esto es como, y vuelvo a las analogías con los novios. Cuando eliges a un novio por necesidad, porque ay, que me siento súper mal y necesito estar con alguien y tal, y aceptas cualquier cosa que te trata fatal por la necesidad. Y otra cosa es diciendo, no, es que esta persona me gusta porque yo me gusto a mí y demás. Entonces, es distinto. No. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que generalmente la gente que quiere ser famosa, no ganar dinero, que el ganar dinero es una repercusión, hay mucha gente famosa que no gana mucho dinero, hay mucha gente que es menos famosa, te sorprenderías de la cantidad de gente que no tiene un alcance tan grande y la pasta que gana. Entonces, suele estar relacionado, pero no esto. Entonces, el objetivo es clave. Pero generalmente la gente que busca fama necesita una validación. Y ahí es cuando entra la red social. Necesitas el like, necesitas que te validen. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú adquieres una cierta seguridad en ti mismo y tú te quieres a ti y tienes una autoestima más alta y tú sabes que
tu valor no reside en el like o en que la gente te lo valide. Que al final somos humanos y siempre cuando la palmadita en la espalda está bien. Pero cuando tú ya sabes cuál es tu valor, tú ya no necesitas eso. Entonces, siempre veo unas características específicas dentro de esto. Hay pues diferentes. Hay gente que le gusta la comodidad y entonces sabe que en su casa lo puede conseguir más rápido si está en su casa, que no quiere decir que no trabajes un huevo, trabajas muchísimo, pero estás en tu casa. O hay gente que necesita la validación y no le importa tanto el dinero. O hay gente que hace más por imagen. O hay gente porque quiere, por ejemplo, el otro día vi un chico que me encantó, un influencer, bueno, no es influencer todavía, es creador, que es guía turístico de Cádiz. Un chaval súper joven que le encanta, él quiere ser guía, le encanta el turismo, le encanta su ciudad, es de San Fernando además, y me encantó el chaval, o sea, de hecho lo seguí, y su objetivo no son las redes, es ganar repercusión en su ciudad para poder ser un buen guía. Y también me parece, lo vi y dije, yo le tengo que seguir porque digo, me parece un crack el chico, mira cómo lo ha visto con lo joven que es, no es validación. Entonces todo depende del objetivo que tengas. Es que no es, depende de cada objetivo, pero yo personalmente, es que, ¿por qué las tengo? ¿O por qué empecé con eso? Porque en un principio igual probablemente necesitaba esa validación externa, ¿sabes? Claro. En un segundo momento, ¿por qué lo sigo utilizando? Porque al final quieren saber quién es la persona que está detrás de esa empresa y tiene vinculación. La mayoría de las cosas que subo, puedo subir algunas cosas personales también, pero porque me apetece. Pero tiene que ver con la parte de empresa. De hecho, en Instagram tengo puesto, soy mucho más de lo que ves aquí, porque lo que ves ahí no representa quién soy yo. Sin embargo, yo estando aquí, sí que, o sea, esto soy yo, y yo lo veo, ¿sabes? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y mira, hilándolo un poco con esto que comentas, hemos visto como muchos perfiles de influencers, iba a decir de moda, pero bueno, seguramente de muchos más sectores, primero empezaron creando contenido de moda y luego como que fueron perfiles que crecieron mucho y se convirtieron en perfiles lifestyle, que lifestyle ahora engloba a muchos tipos de perfiles, pero hay muchos a los que a día de hoy la gente sigue más un poco por su vida privada, por qué está pasando en ella. Un poco cambiando con, bueno, lo que antes eran lo que llamábamos famosos que salían en determinados programas de televisión, han sustituido un poco a este tipo de perfiles. Y un poco por lo que tú estabas comentando ahora, parece que te sigan un poco por tu vida y por lo que pasa en ella puede llegar a ser un poco lo más desgastante. Entonces no sé cuál es un poco tu opinión al respecto de este tipo de talentos que se han convertido un poco en famosos y a los que a la gente les interesa más su vida privada. Y un poco cómo les puede afectar a ellos, porque al final puede llegar a ser más desgastante que crear contenido de lo que te apasiona, ¿no? Sí, el tema es que tu audiencia lo requiere. De hecho, casi todo el mundo, o sea, tú tienes que empezar con... antes no, porque antes, hace 10 años, pues tú subías y no había casi creadores, por lo tanto era mucho más fácil crecer. Pero ahora tú tienes que empezar con un nicho. Y con el tiempo, cuando ya ven algo en ti que les gusta, quieren saber más de ti. Y eso te lleva a saber qué es lo que comes, cómo desayunas, cómo te peleas con tu novio. Quiero saberlo todo. Y no me parece mal. Están expuestos y al final es una forma... O sea, yo creo que hay una dualidad interna, una frustración entre, ostras, ya no quiero hacer esto. Quiero hacer otras cosas, pero claro, esto es mi carrera. Y yo he construido hasta esto. ¿Qué pasa? ¿Lo suelto? Que se vive muy cómodo y muy bien, entiéndeme. Se gana mucho más dinero que en otros sectores. No me parece mal, o sea, me parece bien, pero ya al final es a lo que lleva. Al final, todo es, como te digo, la forma que tengas de verlo. Yo pienso, hostia, qué guay, que soy tan inspiradora que la gente quiere saber todo sobre mí. Quiere saber cómo me desayuno, cómo me preparo para el deporte, cómo he sido madre, si soy madre, cómo, o sea, en realidad es como cuánto inspiras a la gente que quiere saber tanto de ti, ¿sabes? Lo que pasa que la gente también se acostumbra un poco a lo que tú también le des. Si tú sabes que eres un perfil lifestyle, pero a ti lo que te mola es montar negocios, pues coño, habla sobre negocios, ¿sabes? También tengo una sección específica única y exclusivamente para hablar sobre negocios, ¿sabes? ¿Y crees que, o sea, si no va contigo o no te interesa o tal, es evitable? Es decir, que puedes, por ejemplo, yo he visto a muchos creadores que renuncian a mostrar su vida personal, pero hay otros que dicen lo contrario, que dicen, mira, yo la muestro porque cuando no la muestro se genera tal run, hay tal presión que casi es hasta peor porque empiezan a especular.
Entonces parece un poco como que al final la audiencia te va llevando hacia donde ella quiere. ¿Es evitable si no quieres mostrar tu vida, bueno, crear carrera dentro de la creación de contenido y poder salir de eso? ¿O si la audiencia te lo empieza a demandar, cada vez es más difícil salir de ello? Es como todo en la vida, tienes que hacer renuncias. ¿Qué quieres? ¿Quieres sentirte a gusto con el contenido que haces sabiendo que vas a llegar a menos gente, cobrando probablemente menos porque tus alcances son más bajos? ¿O prefieres exponer tu vida y ganar más dinero y hacer algo que no te gusta? Todo depende de la capacidad de renuncia que tengas. ¿Eres capaz de renunciar a eso? Yo muchas veces, o sea, a mí me lo han propuesto. Oye, María, ¿por qué no llevas a 2 super top talents del universo? Yo viviría muy tranquila. Llevo a 2 super influencers y cantantes en Miami. ¿Por qué no me llevas? Cantantes interesantes. Yo con un cantante interesante ya estoy. Yo necesito más, ¿sabes? Pero tiene que ver, no sé, me parece súper... Estoy en una fase de mi vida en la que todavía tengo energía, fuerzas y ganas de hacer lo que quiero hacer, que esto sea mucho más grande y de ayudar a muchas más personas, aunque pudiese ganar mucho con una sola. Pero el reto no me parece tanto como poder generar un impacto, porque yo sé cuál es mi misión. Y si yo puedo influir en esas personas que a la hora de comunicar influyen y son ese tipo de personas que yo creo que necesita el mundo para conseguir que te puede sonar loco, pero al final cada uno nos gusta aportar. Supongo que también un poco el emprendedor o el empresario, no lo sé, o igual somos todos los seres humanos. Yo tengo ganas de aportarle al mundo y de hacer que el mundo sea un poquito un lugar mejor. No tengo la escalabilidad absoluta para poder llegar a un gran, no sé, a una tan gran escala, y dentro de lo poco que puedo hacer es eso. Pero igual con uno solo puedo llegar a uno, igual con esto puedo llegar a más. Entonces... hay que hacer renuncias en la vida. Ese es el punto, depende un poco con lo que quieras. Entonces, si no estás a gusto, esto es como todo. Probablemente tú tienes un objetivo con este podcast y te estás pegando unos tutes acojonantes a grabar todos los días a todas horas, y seguramente te gustaría más estar tomándote la cervecita y grabar uno a la semana y estar más tranquilo, pero tú tienes un objetivo y tal. Y ahora mismo sabes que esa es tu renuncia, es pues irte a las cañas por las tardes, entre semana no te las vas a tomar porque estás con tu objetivo de aprovechar al máximo. Entonces es como todo en la vida, hacer renuncias, depende. Pues mira, justo o sea, llegábamos a una parte de la entrevista que es un poco para pedir consejos para mí, me lo has puesto perfecto con justo lo que acabas de decir ahora. Sé que igual no es tu mayor expertise, pero seguramente tienes un montón de consejos accionables e interesantes. A mí, por ejemplo, me gusta mucho esto que estoy haciendo ahora, y sí que me gustaría, me parece muy interesante lo que mencionaste antes, de que el objetivo no puede ser monetario, pero bueno, sí que evidentemente todo al final en la vida, si no lo acabas monetizando, pues por mucho que te guste, tienes que hacer renuncias, que también lo has mencionado. Entonces, los consejos o mejor consejo que me puedas dar para convertir esta pasión en algo monetizable y que pueda perdurar en el tiempo. Monetizable, estar con gente que te pueda ayudar a monetizarlo, pensar de qué formas, al final, en tu caso en concreto, a nivel de audiencia, probablemente, te lo digo directamente, todo Sí, claro. Vale, a nivel, probablemente también podrías tú ir a otros podcasts no sé si lo estás haciendo ya, pero en otros podcasts, o sea, ser tú la persona que va a otros podcasts también a hablar. Cuando revisé tu LinkedIn, que sé que probablemente pueda ser una pregunta que me hagas, o sea, me sorprendió. Creo que tienes una imagen visual bien trabajada, con tonos azul, o sea, como que todo está bien estructurado, publicas bastante asiduo, o sea, de forma tal. Creo que falta esa parte de, no he visto, por ejemplo, el punto de mejora. Por decirte algo, que no me parece que esté mal, mencionar a estas personas de las que hablas. O sea, si estás hablando de la última actualización de Instagram, me lo invento, con Mark Zuckerberg, menciona al señor Zuckerberg, menciona Instagram. Si vas a entrevistar a María, que es en mi caso, mencióname, porque María te lo va a compartir. Que María es una caga y no es nadie, pero te lo voy a poner ahí, y siempre sumamos, nunca restamos. 1 más 1 siempre son 2, es más que 1, ¿sabes? Entonces, te diría que eso, y a la hora de monetizar, creo que es una cuestión, o sea, cuando uno persiste, lo consigue. Lo que pasa es que tirar la toalla es la opción más fácil. Cuando haces 100 programas y ahí los 50 primeros igual no petan,
pero los siguientes 50 ya sí. Entonces, ¿a qué tipo de personas le puede interesar patrocinar esto de verdad? ¿Y qué tengo yo que no tiene el resto de personas que hablan sobre esto? Lo importante es pensar, ¿qué tengo yo que no tenga el resto? Yo soy una loca energética. A ti te parecerá una locura ser intuitiva, pero a otros saben que acierto, ¿sabes? Entonces, o te parecerá una locura esta, qué optimista es de la vida, que es súper optimista. Pues, tío, si lo crees, lo creas, ¿sabes? Entonces, todos tenemos algo diferencial. Si quieres, te saco el tarot, 2 minutos, empezamos y, ¿sabes? Y vemos, pero todos tenemos algo distinto, que eso es lo que va a poder hacer que se queden contigo, ¿sabes? Entonces, no intentes hacer lo mismo que hace todo el mundo. No que sé, si te gusta cortar jamón, corta jamón y sácanos un plato de jamón aquí. Es que no sé, dime qué te gusta. No, o sea, dentro del análisis me ha parecido bastante interesante y sí que es verdad, sobre todo que hay que tener claro lo de persistir. Es más, yo alguna vez sí que haciendo estas entrevistas lo he mencionado, que el único problema a veces que veo en lo de persistir es el típico meme este que se ve al chico picando y hay una pared con diamantes, que mucha gente da la vuelta antes justo de que lleguen los diamantes, que a mí lo único que siempre he pensado es que también está la parte B de cuando solo hay tierra, por mucho que piques, y que a veces hay que también saber dar la vuelta. Lo que pasa que al final, claro, tú como confías en tu intuición, dentro de lo que cabe, te da esa confianza de que sabes que nunca te estás equivocando, pero yo que bueno, de mi intuición y de un análisis. Claro, por supuesto. Pero que a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado algunas veces es que he dicho, ¿será una pared que es entera de tierra o solo faltará picar un poco más? Y al final dudas siempre. Voy aquí, porque yo hablo mucho de la intuición, pero a ver, o sea, hay un análisis. ¿Tú qué tipo de marcas crees que quieren patrocinar este podcast? Porque sí, igual estás llamando a puertas que no son las que patrocinan este tipo de podcast. A ver, yo dentro de mi análisis siempre he pensado que al final, como la audiencia que va a escuchar este podcast, en teoría va a ser gente interesada en el marketing, aficionada, profesionales dentro del sector, pues al final tienen que ser... o estudiantes que quieren dedicarse. O estudiantes, pues tienen que ser, por ejemplo, herramientas que puedan llegar a utilizar, softwares, una agencia que se quiera posicionar dentro del sector, no sé, pero acepto otros consejos. Sí, innovación. Todo el tema de innovación, tecnología. IA. Sí, IA. Pero siento, o sea, si te soy... Yo estoy súper cómoda, estoy súper bien. De hecho, creo que te valoras menos de lo que... De verdad, porque que hagas alguna pregunta de punto de mejora es como que crees, como que siento como que si no supieses... Y de verdad me sorprendió para bien, no pienso mal. Creo que está todo muy bien montado, que lo hace súper bien. O sea, de verdad, lo pienso. Pero creo que falta el punto... O sea, me encantaría conocerte más como para decir, ¿qué coño tienes tú? Yo qué sé, igual es que te gusta tocar el ukelele. No, te parece una gilipollez. No, igual pero entiendo lo que quieres decir. Igual te encanta tocar el ukelele. Pues es como, hostia, que empecemos y siempre toquemos el ukelele. Porque en la resistencia, bueno, ahora ya no se llama resistencia, pero... pues tiene su formato diferencial, de ser más agresivo, tener su tono, preguntar la pregunta de la pasta, de cuánto ganas. Pues oye, ¿sabes? Quiero saber qué tienes tú diferencial adicionalmente de toda esa gente. No puedes poner en tu disposición, o sea, el éxito de tu negocio o de tu producto en función del invitado que traigas, que es maravilloso, pero también tiene que depender de esa integración. O sea, ahora mismo me viene a la cabeza un chico, un creador que se dedica a humor, que siempre sale con comida en el vídeo, siempre. Ahora ya hay más gente que lo hace, pero en aquel momento era como, solamente salía él siempre contando sus monólogos y sus chistes y sus movidas con la comida delante. Y, joder, me pareció estratégicamente súper inteligente. ¿Ves? Ahí no es un tema de intuición, es un tema de estrategia, puro y duro. Claro, sí, ¿Qué tienes tú? Entonces, creo que no te estoy diciendo nada que no... No, pero es interesante. Quiero como que hagas el ejercicio, en plan que... Personal, sí. Sí, de decir, hostia, ¿qué tengo yo? Igual tú no lo sabes.
Igual te lo tiene que decir la que tienes delante, o otra persona, o tu novia, o tu madre. En plan, tío, ¿tú no te has visto que todos los días comes de cereales a todas horas? Pues tío, trae y llena todo esto de cereales. Son chorradas, a veces no es... O rasgos característicos tuyos, no lo sé. ¿Sabes? Claro, Pero... sí, no, pero entiendo lo que dices. Al final es como imprimir más una... Que esto huela a ti, que sea tuyo, ¿no? Como... Que huela a ti, que Sí. diga, eres tú. O Sí, sea, sí. que yo vaya, que tenga personalidad propia, que probablemente lo tenga, pero yo lo veo todo súper perfecto, ¿sabes? Al contrario, o sea, estoy segura, tú preguntas, ¿te ha quedado claro quién es María? Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? En plan... Sí, tu energía ha llenado el... ¿Sabes lo que...? ¿Quién es? Y porque no te saco las cartas, ¿sabes? Pero te ha quedado claro. Y esto soy yo ahora, ¿eh? Que hace 3 años no era así. Y dentro de 3 soy de otra. ¿Sabes? Porque constante cambio y constante evolución es lo único que te puedo decir. Pero a día de hoy esto es así. Entonces, ¿qué más tienes tú? Aparte de lo perfecto que lo haces. Que, ¿sabes? Que yo siento que lo haces muy bien. No te digo. No, me ha gustado mucho y me parece muy interesante tu lectura. Y ya para finalizar, la última pregunta era que si alguna idea de gente que creas que pueda aportar en este tipo de formato, bueno, invitados. Sí. Voy a decir a Carmen, que es una influencer, ya te de pasar una influencer, bueno, creadoras que están empezando a tal, coach espiritual y emocional, que me parece una absoluta crack. O sea, de esto que cuando de repente dices, yo ya me las sé todas y miras y dices, pues no me las he hecho, me ha pasado a mí. Y me estará pasando esto. Venga, voy a hablar con mi psicólogo a ver si es esto lo que me está pasando. O sea, me parece que aporta valor de verdad. Carmen, luego te la enseño. Sarabat, que es una niña, por ejemplo, que está pensando en el mundo, bueno, es una productora musical increíble, hace una música que te mueres, además crea contenido produciendo, o sea, creo que tiene un potencial absoluto, o sea, me parece una máquina, así que también me gustaría que viniese eso, como que, no sé, me gusta. Es que hay mucha gente que me gusta, pero probablemente sean incluso hasta desconocidos, que no me gustaría, como me generan curiosidad y quiero saber más. Por ejemplo, ya fuera del sector de esto, en plan, de otros sectores completamente distintos, sobre todo el sector de la innovación, todo el mundo empresarial, a mí es como que me llama mucho la atención. Entonces, José Elías, a ver, pero estabas pidiendo mucho. Complicado. Sí, complicadísimo. Gente muy joven que tiene muchas ideas. Por ejemplo, hay una marca de ropa liderada por unas niñas que tienen 20 años que se llama One Dilemma, que ellas no sabrán ni quién soy yo, pero yo las tengo ahí stalkeadísimas. Que flipo lo guay que lo hacen, como es moda, ¿vale? Es moda y hasta las grandes marcas han copiado su formato de ropa con su sella y digo, tío, o sea, lo hacen guay, influyen en las niñas y no sé, o sea, como... No sé, que hay mucha gente que me gustaría ver gente que ha estado en lo más alto y cómo ha gestionado, que se sincerasen de verdad a contar cómo han gestionado las caídas. Vale. Porque pensar que siempre vas a estar siendo el número uno es un error. De hecho, en el documental de Karol G sale diciendo su padre, recuerda que fue un mensaje como que me encantó, que le dijo su padre, recuerda que cuando estás en lo más alto, luego viene la caída. ¿Cómo lo vas a gestionar? Y me pareció como, hostia, ya solamente por eso me da cuenta de que cómo no va a triunfar esta tía que tiene un padre como este que te dice eso antes de que llegue a anticiparse, ¿sabes? O sea, un tipo de persona así, que haya tenido mucho éxito y luego me encantaría verla también. Pues me apunto todo y ya te pediré ayuda con las que me puedas ayudar. Y nada, darte las gracias. Yo creo que te decía de verdad lo de la energía porque has llenado el episodio de energía y me ha parecido que es súper interesante. Además tienes una forma de ver las cosas y de contar las cosas bastante distinta a los demás perfiles, así que creo que complementas bastante a todo el mundo que ha... No sé si me lo tomo bien o mal. No, o sea, es una parte como un poco más, no sé, o sea, tienes una energía distinta y creo que puedo aportar una visión distinta de las cosas. Incluso cuando hablamos de lo de las marcas personales y tal, me gustó lo que contabas y creo que es bastante interesante. Habrá gente, como tú contabas al principio, con la que resuenes más y otra con la que resuenes menos, pero creo que es parte de la marca personal de cualquiera. Así que nada, darte las gracias y que me ha encantado mucho. Igualmente. Pues nada, me despido y hasta el próximo episodio.